Bienvenidos a este análisis. Navegar por ese inmenso océano que es la literatura científica siempre ha sido un reto mayúsculo, ¿verdad? Pero hoy en día tenemos un nuevo jugador en la mesa, la inteligencia artificial. La IA hace que el consumo pasivo de información sea peligrosamente fácil. Así que hoy vamos a diseccionar exactamente cómo investigar con verdadero rigor en esta nueva era, aplicando lo que el investigador Jason Roncancio llama una mentalidad doctoral. Vamos a ello. Para arrancar, fijaos en esta cita del profesor Roncancio que es súper gráfica, casi visceral. Nos dice que si nos limitamos a consumir resúmenes premasticados, la inteligencia artificial se convierte en el cáncer del conocimiento. Es literalmente como atiborrarse a carne ultraprocesada o embutidos. Si dependemos al 100% de que un sistema mastique y nos entregue la información ya digerida, corremos el enorme riesgo de desarrollar una pereza cognitiva crónica. Y seamos sinceros, consumir solo la repetición de la repetidera atrofia por completo nuestra capacidad de crear conocimiento verdaderamente original. Para dominar este panorama sin perdernos, vamos a estructurar este recorrido en 5 paradas clave. Primero abordaremos el problema de la IA, luego pasaremos a los 3 niveles de lectura. En tercer lugar, descubriremos la santísima trinidad de tema, vacío y contribución. Después, destriparemos la arquitectura del documento y por último, sentaremos las reglas para usar la IA. Empezamos por el principio. Sección 1. El problema de la IA. Pensad en cómo era investigar hace unos años. El simple acceso a los artículos científicos era el gran obstáculo. Había una verdadera escasez de información, y quien lograba recopilar buena literatura tenía una ventaja enorme. Pues bien, el paradigma ha dado un giro de 180 grados. Ahora el cuello de botella es la abundancia extrema. Tenemos una IA capaz de resumir miles y miles de páginas en cuestión de segundos. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la ventaja competitiva en la investigación ya no está en acceder a los datos. Esa batalla ya está ganada. Ahora, el verdadero valor reside única y exclusivamente en nuestro juicio crítico humano. Y esto nos lleva directos a nuestra segunda parada. Sección 2. Los 3 niveles de lectura. A la hora de enfrentarse a un texto científico, tenemos que entender que existen 3 niveles muy claros. El primer nivel es la lectura puramente descriptiva, es decir, preguntarse ¿de qué trata este artículo? Aquí, seamos justos, la IA brilla con luz propia. Te saca un resumen y listo. El segundo nivel es la lectura analítica, donde ya empezamos a cuestionar cómo está construido el argumento. Pero el tercer nivel, el tercer nivel es la lectura doctoral. Y este es un terreno 100% humano. Aquí no venimos a resumir, venimos a interrogar al documento sin piedad, para descubrir qué conversación exacta está intentando cambiar. Para entender la verdadera excelencia investigadora, tenemos que hacer un cambio de chip en nuestro lenguaje. Fijaos, un lector básico te diría algo como «Así, el artículo trata sobre innovación, fin de la historia». Pero un investigador con una verdadera mentalidad doctoral va mucho más allá y articula algo radicalmente distinto. Diría, ojo, este artículo transforma la discusión actual porque demuestra que, ¿veis la diferencia? Es ir mucho más allá de los simples resultados y comprender cómo ese documento en concreto empuja las fronteras del debate. Avanzamos a la sección 3, el núcleo de la cuestión, tema, vacío y contribución. A ver, en la investigación académica, estos 3 conceptos jamás, bajo ningún concepto, deben confundirse. Son como las etapas de un embudo. El tema es la parte más ancha, algo súper amplio, como podría ser el emprendimiento social. Es simplemente el contexto general. Pero claro, con eso no nos basta para investigar. Tenemos que ir filtrando, afinando la puntería, hasta llegar a algo muchísimo más específico. Y ahí es donde encontramos el santo grial de cualquier estudio riguroso, el vacío del conocimiento. No os confundáis, no es simplemente algo que no se ha estudiado y punto, no. Es una atención muy específica, es un rompecabezas oculto en la literatura científica actual que pide a gritos ser resuelto. Porque tened algo muy claro, sin un vacío comprobable, da igual cuánta inteligencia artificial de última generación utilicemos, sencillamente no va a haber una contribución original. Entonces, ¿cómo no naufragar en este océano de información buscando ese vacío? Pues aquí entra en juego una herramienta que es indispensable, la matriz de lectura crítica. En lugar de ir leyendo a ciegas, acumulando archivos sin ton ni son, utilizamos una buena hoja de cálculo para responder preguntas clave. ¿Cuál es el fenómeno exacto? ¿Qué problema resuelve el autor? ¿Qué teoría está utilizando? Mapear decenas de artículos así de forma sistemática nos permite actuar como auténticos detectives académicos sin depender jamás de esos resúmenes genéricos y descafeinados que te escupe una máquina. Pasamos a un tema fascinante. Sección 4. La arquitectura del documento. Conocer esta regla de la que vamos a hablar ahora es literalmente como tener los planos secretos de los mejores autores en revistas de alto impacto. Fijaos bien, una introducción bien estructurada suele tener exactamente 4 párrafos, ni más ni menos.
El primer párrafo aborda la idea general, el segundo aterriza en una idea mucho más específica, el tercero, y ojo porque este es el corazón del documento, es donde el autor revela el vacío de conocimiento, su argumento principal y la metodología. Por último, el cuarto párrafo nos cuenta cómo se va a organizar el texto. Sabiendo esto, se puede escanear un documento y comprender la intención real del investigador en cuestión de minutos. Es magia. Pero toda esta estructura milimétrica tiene un propósito mucho mayor, la circularidad. Es el hilo invisible que conecta absolutamente todo en el texto. Ese vacío de conocimiento que hemos detectado en el tercer párrafo de la introducción obligatoriamente tiene que conectarse de forma explícita y responderse en los primeros párrafos de las conclusiones. Dominar esta arquitectura del documento nos permite verificar, casi al instante, si un texto cumplió realmente su promesa inicial o si por el contrario se fue por las ramas a mitad de camino. Y así llegamos a nuestra última parada. Sección 5. Las reglas para usar la IA. Todo nuestro enfoque ético y práctico sobre la inteligencia artificial se puede resumir en una metáfora visual buenísima: la muleta frente a la escalera. Usar la IA como una muleta significa depender de ella para que nos escriba las ideas principales o nos haga las traducciones, lo que inevitablemente nos va a causar esa atrofia intelectual de la que hablábamos al principio. Siempre iremos cojeando. Por el contrario, usarla como una escalera significa apoyarnos en ella para contrastar información inmensa o analizar bases de datos masivas. Es decir, la usamos para elevar nuestras capacidades humanas y alcanzar un nivel superior de análisis complejo. Y para asegurarnos de que la IA actúa de verdad como esa escalera y no nos tira al suelo, tenemos 3 reglas que son absolutamente innegociables. Primera, transparencia. Hay que declarar siempre cuándo, cómo y para qué se usó la herramienta. Segunda, verificación. Jamás de los jamases podemos aceptar referencias o datos sin comprobarlos manualmente. Ya sabemos que la IA alucina y a veces se inventa fuentes de la nada. Y tercera, responsabilidad, porque al final del día, la integridad y la originalidad del conocimiento siguen siendo, por completo, una responsabilidad puramente humana. Fijaos, la regla de oro aquí es inamovible. La IA es un copiloto súper útil, pero nunca un sustituto. Tenemos que ir a las bases de datos académicas, remangarnos, descargar el documento original y leerlo de primera mano. ¿Podemos contrastar nuestra lectura con la máquina? Por supuesto que sí. ¿Reemplazarla? Jamás. Porque, pensadlo bien, en el momento en el que haya que defender una investigación en un tribunal, ninguna herramienta tecnológica va a dar la cara por nosotros. Así que vamos a cerrar este análisis con una pregunta bastante provocadora, de esas que te dejan dándole vueltas a la cabeza un buen rato. A partir de ahora, cuando os enfrentéis a la literatura académica y leáis a otros autores, preguntaos siempre qué conversación académica están intentando cambiar exactamente. Si logramos dominar esos 3 niveles de lectura, si aplicamos nuestra matriz con rigor y si usamos la IA éticamente como lo que es una escalera, os aseguro que allanaremos el camino para encontrar nuestro propio vacío del conocimiento. Y en última instancia, seremos nosotros los que cambiaremos la conversación.